Una anciana desapareció sin dejar rastro mientras paseaba a sus queridos gatos por la tarde, dejando a todo el vecindario en estado de pánico y confusión. Sus gatos fueron encontrados vagando solos, pero ella no aparecía por ningún lado. Pero 72 horas después, el perro del vecino, normalmente tranquilo, no deja de ladrar frenéticamente hacia un viejo cobertizo en el patio trasero. Y cuando las autoridades finalmente deciden investigar, lo que descubren dentro hace que a todos se les hiele la sangre. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora voy a contarte cómo sucedió todo esto. El sol de octubre se filtraba perezoso entre las cortinas desgastadas del pequeño dormitorio. Doña Carmen Vázquez abrió los ojos exactamente a las 7:30, como cada mañana desde hacía décadas, sin necesidad de despertador. Sus 85 años le habían regalado una precisión cronométrica que ni la soledad había logrado alterar. En la cocina antigua, con azulejos que recordaban tiempos mejores, Carmen preparó su desayuno habitual, café con leche y una tostada con aceite de oliva. Miel y Sombra, sus fieles compañeros felinos, se frotaban contra sus tobillos con insistencia, reclamando su porción de atención matutina. «Paciencia, pequeños», murmuró Carmen, sirviéndoles comida en sus respectivos platos. Con movimientos meticulosos, organizó sus medicinas en el pastillero semanal que ya mostraba los compartimentos de los primeros días vacíos. Sus dedos, nudosos pero precisos, colocaron cada píldora en su lugar correspondiente. La blanca para la tensión, la amarilla para el colesterol, la pequeña rosa para los dolores articulares. El reloj de la sala marcó las 9 cuando Carmen extrajo una pequeña libreta azul de su bolsillo. Con mirada cautelosa hacia la ventana, anotó algo breve antes de guardarla cuidadosamente en el cajón de su mesita de noche, bajo un pañuelo bordado. El teléfono sonó puntual a las 10. Era Lucía, su hija menor, llamando desde Sevilla. «Mamá, ¿cómo has amanecido hoy?», preguntó con ese tono cálido que Carmen adoraba. «Bien, hija, como siempre», respondió, omitiendo mencionar la sensación de inquietud que la acompañaba desde hacía días. La conversación fue breve, pero reconfortante. Carmen no quiso preocupar a Lucía con sus sospechas. Bastante tenía ya su hija con su trabajo en aquel colegio de Sevilla y esos niños difíciles de los que siempre hablaba. A las 5 de la tarde, Carmen se preparó para su paseo diario. Con cuidado, colocó los arneses especiales a Miel, un atigrado naranja de mirada astuta, y a Sombra, un gato negro con aires de dignidad ofendida. Ambos aceptaron el ritual con resignación, conocedores de la rutina. Frente al espejo del recibidor, Carmen ajustó su Rebeca azul, prenda gastada pero impecablemente limpia. Observó por un momento las arrugas que surcaban su rostro, testigos silenciosos de una vida que había conocido tanto el amor como la pérdida. En sus ojos, sin embargo, brillaba una determinación que los años no habían conseguido apagar. Al cerrar la puerta con llave, su mirada se desvió involuntariamente hacia la casa de Miguel, 2 jardines más allá. El hombre de 60 años regaba sus plantas con dedicación excesiva, como cada tarde. Carmen apretó los labios y se encaminó hacia el sendero de piedra. Desde su ventana con visillos, Pilar observó pasar a su amiga con los gatos. Frunció el ceño al notar que Carmen había olvidado su bastón, algo inusual en ella, especialmente con el cielo amenazando tormenta. Quiso llamarla, pero el teléfono sonó dentro de su casa, distrayéndola momentáneamente. El sendero que bordeaba las antiguas casas de piedra estaba tranquilo a esa hora. Carmen caminaba lentamente, permitiendo que Miel y Sombra exploraran los límites que sus correas les concedían. El cielo se oscurecía gradualmente, y el aire frío anticipaba la lluvia inminente. Al pasar cerca del jardín de Miguel, éste dejó sus plantas para acercarse al pequeño muro divisorio. «Doña Carmen»,
¿Paseando con este tiempo? Sonrió con esa amabilidad que nunca llegaba a sus ojos. Debería regresar pronto, va a caer una buena. Carmen respondió con un gesto cortés, pero distante. Sus manos, manchadas por la edad, se aferraron con fuerza a las correas mientras escuchaba las insistentes preguntas de Miguel sobre su salud, sus hijos y especialmente sobre esas joyas antiguas que había mencionado semanas atrás. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando el sol se ocultaba tras las montañas de la Sierra de Madrid. Pilar miró preocupada el reloj. Carmen nunca tardaba más de 1 hora en sus paseos, y ya habían pasado casi 2. La noche ya había caído completamente sobre Robledo de Chabela cuando Pilar escuchó los maullidos lastimeros. Desde su ventana, vio a Miel y Sombra frente a la puerta cerrada de Carmen, empapados y visiblemente angustiados. Con el corazón acelerado, Pilar se puso un abrigo y cruzó la calle. Llamó a la puerta cada vez con más fuerza, mientras la lluvia arreciaba. «¡Carmen! ¡Carmen!», gritó, sin obtener respuesta. Media hora después, el sargento Martínez y la agente Durán de la Guardia Civil iluminaban con sus linternas el jardín encharcado, organizando el primer rastreo bajo la lluvia torrencial. Nadie reparó en la figura de Miguel, observando desde su ventana, con una expresión indescifrable en el rostro, y su perro pastor alemán, Rex, inusualmente inquieto a su lado, olfateando nerviosamente hacia el viejo cobertizo del fondo de su jardín. El amanecer en Robledo llegó gris y húmedo, con una lluvia persistente que convertía los caminos de tierra en lodazales difíciles de transitar. Los guardias civiles, con impermeables oscuros empapados por la incesante precipitación, recorrían metódicamente cada sendero donde Carmen podría haber pasado. En la casa vacía, la agente Durán fotografiaba cada habitación con minuciosidad profesional. Sus ojos jóvenes pero experimentados escrutaban cada rincón, buscando cualquier indicio que pudiera explicar la desaparición. Lo que más le inquietaba era la ausencia de desorden o signos de violencia. Todo permanecía en perfecto orden, como si Carmen hubiera salido para regresar en cualquier momento. «Fíjese en esto, sargento», dijo Durán, señalando el pastillero semanal sobre la mesita de noche. «La dosis del jueves por la noche y la del viernes por la mañana siguen ahí. Nunca olvidaría tomarlas». El sargento Martínez asintió gravemente mientras desplegaba un mapa detallado de Robledo sobre la mesa de la cocina del ayuntamiento, ahora convertida en centro de operaciones. Con el teléfono apretado contra su oreja, informaba a sus superiores sobre la situación, solicitando recursos adicionales para ampliar la búsqueda. Lejos de allí, en 3 ciudades diferentes, los hijos de Carmen recibían la noticia. En Barcelona, Javier Vázquez interrumpió abruptamente una reunión ejecutiva, su rostro transformándose de la seguridad profesional a una palidez alarmante. En Valencia, Ana dejó caer un plato que se hizo añicos contra el suelo de su cocina, mientras las lágrimas comenzaban a brotar incontrolables. En Sevilla, Lucía abandonó su clase de literatura a mitad de una explicación sobre García Lorca, disculpándose atropelladamente ante sus confundidos alumnos adolescentes. Horas más tarde, Lucía miraba por la ventana del tren que la llevaba hacia Madrid. Las gotas de lluvia desdibujaban el paisaje castellano, convirtiéndolo en una acuarela borrosa de verdes y ocres. Entre sus manos temblorosas sostenía una fotografía desgastada. Carmen sonriendo junto a un rosal en flor, imagen tomada apenas 2 primaveras atrás. En el ayuntamiento de Robledo, Miguel se presentaba como voluntario para la búsqueda, vistiendo un impermeable que parecía recién comprado, demasiado nuevo para un hombre que presumía de vida austera. «Conozco bien las costumbres de doña Carmen», explicaba Miguel con una precisión que hizo fruncir el ceño al sargento Martínez.
Siempre pasa primero por el viejo olmo. Luego se detiene exactamente 3 minutos en el mirador antes de continuar por el sendero del arroyo. A su lado, Rex se mostraba inquieto, tirando ocasionalmente de su correa como si quisiera alejarse de su dueño. Mientras tanto, Pilar se ocupaba de alimentar a Miel y Sombra en la casa de Carmen. Observando las fotografías familiares que decoraban las paredes, notó algo que nunca había advertido. En muchas de ellas, a pesar de estar rodeada de familiares, Carmen parecía extrañamente solitaria, como si ya entonces existiera una distancia invisible entre ella y sus seres queridos. A veces siento que alguien me observa cuando estoy sola en casa, recordó Pilar, que Carmen le había confesado semanas atrás, en un susurro casi inaudible durante una merienda compartida. En la panadería, María gesticulaba animadamente ante un joven guardia civil que tomaba notas. La vi caminar hacia el viejo molino. Estoy completamente segura. Llevaba su Rebeca azul y parecía tener mucha prisa, algo raro en ella. Antonio, el cartero, dibujaba con precisión en un papel para otro agente. El hombre estaba aquí, junto al puente de piedra. Hablaban y Carmen parecía muy incómoda. Nunca la había visto así con nadie. La llegada del teniente Rodrigo Sánchez marcó un punto de inflexión en la investigación. Su vehículo oficial estacionó frente al ayuntamiento con un chirrido de neumáticos sobre el asfalto mojado. Bajo la lluvia persistente, saludó con formalidad al alcalde antes de entrar al improvisado centro de operaciones. En la sala principal, Sánchez desplegó gráficos y estadísticas sobre personas mayores desaparecidas, su voz profesional contrastando con la emoción contenida de los presentes. Las primeras 48 horas son cruciales, explicó, mientras en un rincón Pilar abrazaba a una recién llegada Lucía, cuyos ojos enrojecidos revelaban un viaje de lágrimas contenidas. Afuera, el pueblo entero se organizaba en grupos de búsqueda. Vecinos con perros, linternas y mapas cuadriculados recibían instrucciones bajo la lluvia que no cesaba, determinados a encontrar a Carmen. Mientras la agente Durán revisaba por segunda vez el dormitorio de Carmen, su linterna iluminó algo que había pasado desapercibido. Bajo la cama, casi oculta, había una llave oxidada que no pertenecía a ninguna cerradura de la casa, y junto a ella, un recorte de periódico sobre un hombre de mediana edad condenado por estafar a ancianas solitarias en pueblos de la sierra. El segundo día de búsqueda comenzó con la llegada simultánea de los 3 hijos de Carmen. Javier, con su traje oscuro impecable y su cabello canoso perfectamente cortado, fue el primero en cruzar el umbral de la casa materna. Minutos después, apareció Ana, con ojeras pronunciadas y ropas arrugadas por el viaje apresurado. Lucía, quien había llegado la noche anterior, los esperaba en la cocina, preparando café para todos. El reencuentro fue tenso, cargado de emociones contradictorias. Los 3 hermanos, reunidos bajo el mismo techo después de casi 2 años, se miraron en silencio antes de que Javier rompiera el hielo. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de vosotras vino a verla?, espetó, recorriendo la casa con gesto crítico. Yo al menos llamo todas las semanas. Ana, revisando el frigorífico casi vacío, no pudo contener las lágrimas. Este pueblo la estaba matando lentamente, murmuró, sacando una botella de leche a medio consumir. Debimos insistir en que viniera con alguno de nosotros. Mientras sus hermanos discutían, Lucía se retiró al dormitorio de su madre. Con metodología casi científica, abrió cajones y revisó estanterías, encontrando un paquete de cartas antiguas atadas con una cinta desgastada. Las cartas, escritas por su padre hacía décadas, revelaban un amor profundo que ni la muerte había podido borrar. En el ayuntamiento, la agente Durán y el teniente Sánchez examinaban minuciosamente la llave oxidada y el recorte de periódico encontrados bajo la cama de Carmen.
Esta llave no corresponde a ninguna cerradura de la casa, afirmó Durán, comparándola con fotografías de las cerraduras del domicilio. Y este recorte no parece casualidad. Fuera, el cielo finalmente comenzaba a despejarse. Los vecinos, organizados en grupos con mapas cuadriculados, dividían sistemáticamente el territorio. Cada grupo portaba un walkie-talkie y seguía rutas predeterminadas, con la esperanza renovada que traía el fin de la lluvia. Al mediodía, don Emilio encendía velas en la antigua iglesia de piedra del siglo XVII. Poco a poco, los habitantes de Robledo fueron ocupando los bancos, rostros marcados por la preocupación, unificados en una silenciosa plegaria por Carmen. Durante la búsqueda, Pilar compartió con Lucía recuerdos inquietantes mientras se sentaban en el banco del jardín de Carmen. «Tu madre cambió las cerraduras hace 2 meses», reveló la anciana, acariciando distraídamente a Miel. Nunca dijo por qué, pero la encontraba a menudo mirando por la ventana hacia la casa de Miguel, como si esperara ver algo. Miguel, mientras tanto, se mostraba excesivamente dispuesto a explorar ciertas zonas del bosque, pero curiosamente evitaba otras. Su perro Rex tiraba insistentemente de la correa hacia direcciones que Miguel ignoraba con brusquedad. En la pequeña farmacia del pueblo, Dolores hablaba nerviosamente con el teniente Sánchez. Me preguntó específicamente por sedantes fuertes, confesó, jugueteando con el borde de su bata blanca. Dijo que era para protegerse. Pensé que exageraba, que eran cosas de la edad. Al caer la tarde, la iglesia se llenó para una vigilia. Los 3 hermanos ocupaban la primera fila, rodeados por el calor solidario de todo un pueblo. Don Emilio, con voz grave, lideró una oración mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre los antiguos muros de piedra. La noche envolvió Robledo en un manto de incertidumbre. Las luces de las linternas dibujaban patrones fantasmales entre los árboles, mientras los equipos de búsqueda peinaban los caminos forestales. En casa de Carmen, Miel y Sombra permanecían vigilantes junto a la ventana, como si esperaran el regreso inminente de su dueña. Exhausta tras un día de búsqueda infructuosa, la agente Durán revisaba los extractos bancarios que Javier había proporcionado. Fue entonces cuando descubrió el patrón. Pequeñas pero regulares cantidades de dinero retiradas durante los últimos 4 meses, siempre los martes, coincidiendo exactamente con los días en que Miguel llevaba a Carmen al banco del pueblo vecino como un favor. Al tercer día de la desaparición, la investigación adquirió un nuevo ritmo. El teniente Sánchez, con ojeras que delataban una noche sin descanso, confrontó discretamente a Miguel en un banco de la plaza. La conversación, aparentemente casual, escondía un interrogatorio meticuloso. «Así que usted llevaba a doña Carmen al banco todos los martes», comentó Sánchez, observando cómo las manos de Miguel jugueteaban nerviosamente con un manojo de llaves. «Ella prefería sacar pequeñas cantidades», respondió Miguel, evitando el contacto visual. «Decía que así controlaba mejor sus gastos. Ya sabe cómo son los mayores con su dinero». Sánchez consultó su tablet con aparente desinterés. «Antes de llegar a Robledo, ¿dónde me dijo que vivía, señor Herrera?» Miguel se tensó visiblemente. «En varios sitios. Trabajé como mantenimiento en hoteles. Sabe, íbamos donde había trabajo». Su mirada se desvió hacia la iglesia, como buscando una vía de escape a las preguntas. Mientras tanto, en el dormitorio de Carmen, Lucía descubría algo inquietante. Al examinar el antiguo joyero de madera tallada que había pertenecido a su abuela, una de las figuras decorativas giró inesperadamente, revelando un compartimento secreto. Dentro, una libreta azul con páginas cubiertas por la letra temblorosa pero ordenada de su madre. 13 de mayo, mi reloj ya no está donde lo dejé, leyó Lucía con el corazón acelerado. 20 de mayo, escuché pasos en el jardín pasada la medianoche.
Las entradas más recientes resultaron aún más alarmantes. 2 de octubre. Miguel insiste en ayudarme con las compras, pero hoy preguntó por las joyas de mamá. ¿Cómo sabe él de esas joyas? A mediodía, el pueblo se transformó con la llegada de furgonetas de televisión regionales. Periodistas con micrófonos y cámaras entrevistaban a vecinos, convirtiendo la plaza en un improvisado plató. Ana, superando su inicial reticencia, decidió hablar frente a las cámaras. Sus lágrimas eran auténticas mientras suplicaba ayuda. Mi madre es una mujer fuerte que siempre cuidó de todos, declaró con voz quebrada. Ahora necesitamos que toda España nos ayude a encontrarla. En el despacho del alcalde, Javier hablaba por teléfono con contactos en Madrid, exigiendo más recursos para la búsqueda mientras revisaba meticulosamente documentos y facturas recientes de su madre. Por la tarde, grupos de voluntarios con chalecos reflectantes peinaban el bosque circundante. Vecinos de pueblos cercanos se habían sumado al esfuerzo, y perros rastreadores olfateaban el terreno aún húmedo por las lluvias. La agente Durán, siguiendo otra línea de investigación, visitó la oficina de correos del pueblo. Mostró a la funcionaria una fotografía del número encontrado en el teléfono de Carmen. Es el bufete Mendoza y Asociados, en Madrid, confirmó la mujer. Doña Carmen envió documentos allí hace 3 semanas, certificados. Parecía nerviosa. Al atardecer, una reunión de evaluación en el ayuntamiento reveló el desánimo creciente. Rostros cansados rodeaban mapas con zonas tachadas sin nuevas pistas que seguir. No podemos darnos por vencidos, insistió el teniente Sánchez. Cada hora que pasa es crucial. En casa de Carmen, Pilar y Lucía alimentaban a los gatos mientras conversaban en voz baja. Tu madre cambió su testamento recientemente, reveló Pilar. Me pidió que fuera testigo, pero no me dejó leerlo. Dijo que era una precaución necesaria. La noche cayó sobre Robledo, pero la búsqueda no cesó. La agente Durán, siguiendo su instinto, estacionó su coche sin identificación a prudente distancia de la casa de Miguel. Equipada con una cámara de visión nocturna, fotografió cada movimiento del sospechoso. Cerca de la medianoche, Miguel salió a su jardín. Iluminado tenuemente por la luz que escapaba de su cocina, fumaba nerviosamente mientras observaba con insistencia el cobertizo situado al fondo de su propiedad. Rex ladraba con desesperación hasta que Miguel lo hizo callar con un gesto brusco. A las 2:14 de la madrugada, la agente Durán, luchando contra el sueño en su vigilancia, se sobresaltó al ver a Miguel salir sigilosamente de su casa con una bolsa en la mano, dirigiéndose al cobertizo con pasos cautos, mientras en la distancia se escuchaba el aullido de Rex, encerrado en la casa, un sonido que parecía casi una advertencia. Oculta entre arbustos, la agente Durán observó a Miguel abrir el cobertizo con una llave que guardó cuidadosamente en su bolsillo. La luz tenue de una linterna se filtró brevemente desde el interior, recortando la silueta del hombre contra la oscuridad de la noche. Con precisión profesional, Durán cronometró la visita, desde las 2:17 hasta las 2:36 de la madrugada, 17 minutos exactos durante los cuales Miguel permaneció dentro. Al salir, Miguel cerró con llave y murmuró palabras inaudibles como si hablara solo. La agente capturó varias fotografías con su cámara de visión nocturna antes de que el sospechoso regresara a su casa. La mañana llegó fría y luminosa a Robledo de Chabela. En el ayuntamiento, Durán extendió las fotografías sobre la mesa mientras el teniente Sánchez las examinaba con expresión grave, frotándose la barba incipiente de 3 días sin afeitar. Necesitamos más que esto para una orden judicial, sentenció finalmente. Visitas nocturnas a un cobertizo propio no constituyen prueba de nada. La llegada de Lucía interrumpió la conversación. Pálida y con las manos temblorosas, entregó la libreta azul encontrada en el compartimento secreto del joyero.
Sánchez y Durán leyeron las entradas con expresiones cada vez más sombrías, deteniéndose especialmente en la última. Ya sé lo que pretende. Mañana lo enfrentaré. En la terraza del único bar del pueblo, Javier mantenía una conversación telefónica en voz baja, protegiéndose de oídos curiosos. Necesito todo lo que tengas sobre Miguel Herrera, especialmente sus empleos anteriores, exigió a su interlocutor. No puede esperar. Es sobre mi madre. Mientras tanto, Ana y Lucía visitaron el despacho del abogado Mendoza en Madrid, un hombre mayor con gafas de montura metálica que les mostró documentos recientes firmados por Carmen. Su madre estaba preocupada por su seguridad, no por sus bienes, explicó, señalando un párrafo específico del Nuevo Testamento. Si algo me sucediera en circunstancias sospechosas, solicito una investigación exhaustiva de mi entorno inmediato. Por la tarde, un guardabosques se presentó en el centro de operaciones con una bolsa de pruebas transparente que contenía un trozo de tela azul. Encontrado a 3 kilómetros al norte, junto al sendero del molino, informó, entregándoselo a Sánchez. Parece reciente, quizás de la Rebeca que llevaba la señora. En la cocina del ayuntamiento, Pilar se servía té con manos temblorosas mientras reunía el valor para hablar. Nunca dije nada porque parecía inofensivo, confesó finalmente, pero lo vi usar una llave para entrar en casa de Carmen al menos 2 veces cuando ella no estaba. Dijo que solo revisaba que todo estuviera bien. La noticia se extendió como pólvora por Robledo. En la tienda del pueblo, Miguel notaba las miradas y los susurros a su paso, su expresión alternando entre nerviosismo y desafío mientras compraba provisiones que metía apresuradamente en una mochila. Durante la reunión vespertina del equipo investigador, un especialista de la Guardia Civil comparaba fotografías de la llave oxidada con diferentes tipos de cerraduras. Este patrón coincide con modelos de candados antiguos, muy comunes en construcciones rurales de los años 60, señaló, como el que asegura el cobertizo del señor Herrera. En su jardín, Miguel observaba con creciente paranoia a los investigadores que ahora vigilaban abiertamente su casa. Rex, su pastor alemán, se mostraba cada vez más agitado, ladrando insistentemente hacia el cobertizo como si quisiera revelar su secreto. Al anochecer, los 3 hermanos se reunieron en casa de Carmen. Javier compartió sus descubrimientos con expresión sombría. Fue despedido de la residencia Las Encinas por irregularidades administrativas con las cuentas de los residentes, reveló, mostrando documentos impresos. No es la primera vez que se aprovecha de personas mayores. En la plaza del pueblo, vecinos formaban grupos cada vez más numerosos. Las conversaciones airadas sugerían tomar acciones directas mientras don Emilio intentaba calmar los ánimos, recordando la importancia de dejar actuar a la justicia. Cuando el teniente Sánchez finalmente recibió la autorización judicial para registrar la propiedad de Miguel, los agentes se dirigieron a su casa solo para descubrir que había desaparecido, llevándose su coche, pero dejando a Rex encerrado, cuyos aullidos desesperados parecían dirigirse insistentemente hacia el cobertizo que permanecía cerrado con un candado que podría abrirse con la llave oxidada encontrada bajo la cama de Carmen. La huida de Miguel desató una operación policial a gran escala. Controles en las carreteras que salían de Robledo se establecieron rápidamente, con guardias civiles revisando cada vehículo y distribuyendo la fotografía del sospechoso a todas las patrullas de la zona. Frente al cobertizo cerrado, el teniente Sánchez observaba los aullidos desesperados de Rex mientras esperaban al cerrajero, un hombre mayor del pueblo que llegó con su maletín de herramientas desgastado por el uso. «Es antiguo, pero está bien engrasado», comentó el cerrajero examinando el candado con manos expertas. «Alguien lo usa con frecuencia.
La llave oxidada encajó perfectamente en el mecanismo con un sonido metálico que reverberó en el silencio tenso. Sánchez y Durán intercambiaron miradas cargadas de aprensión, mientras la puerta se abría lentamente, revelando su interior. El haz de las linternas iluminó un espacio pequeño, pero inquietantemente ordenado. Un jergón improvisado en el suelo, botellas de agua alineadas contra una pared y varios objetos dispuestos con una precisión casi clínica que le daba al lugar el aspecto de un refugio cuidadosamente preparado. La agente Durán, con guantes de látex, descubrió una caja de medicamentos en un estante bajo. Lorazepam, a nombre de Miguel Herrera. Leyó en la etiqueta de la farmacia local junto a un paquete de jeringas descartables. Rex, atado pero extremadamente agitado, tiraba de su correa hacia un rincón específico del cobertizo, ladrando y cavando frenéticamente hasta que un agente tuvo que contenerlo. El comportamiento del animal llamó la atención de los investigadores. Un técnico forense se arrodilló cuidadosamente donde Rex indicaba y comenzó a excavar con movimientos precisos. A poca profundidad, envuelto en plástico, apareció un teléfono móvil que Lucía identificó inmediatamente al llegar al lugar. «Es el de mamá», confirmó con voz quebrada. «Reconozco la funda y estos adhesivos que le puse para que distinguiera los botones». En el dormitorio de Miguel, Javier y Ana acompañaban a los investigadores que registraban meticulosamente cada cajón y compartimento. El hallazgo de varias joyas familiares confirmó sus sospechas. «Era de nuestro padre», dijo Javier levantando un reloj de oro con manos temblorosas. «Y este broche perteneció a nuestra abuela. Mamá los guardaba en una caja de seguridad». En la sala de operaciones del ayuntamiento, un mapa digital mostraba puntos rojos que marcaban las ubicaciones donde las cámaras de tráfico habían captado el vehículo de Miguel, formando una ruta clara hacia el noroeste en dirección a la provincia de Ávila. Los vecinos, congregados frente al ayuntamiento, aportaban nuevos testimonios. María, la panadera, declaraba ante un agente: «Lo vi pasar muy temprano con su coche, iba hacia el Molino Viejo. Me pareció raro, porque nunca sale tan temprano». Los técnicos procesaban meticulosamente el cobertizo, recogiendo muestras, fotografiando cada elemento y midiendo el espacio mientras el teniente Sánchez supervisaba con expresión grave. Cada hallazgo parecía confirmar lo peor. Miguel había planificado cuidadosamente el secuestro de Carmen. En casa de la desaparecida, Lucía revisaba un álbum de fotos antiguo, buscando desesperadamente alguna pista sobre dónde podría haberla llevado Miguel. «Aquí», señaló una fotografía amarillenta mostrándosela a Durán. «Esta zona entre Robledo y El Tiemblo. Papá y ella acampaban allí antes de que naciéramos. Mamá siempre decía que era su rincón especial». El teniente Sánchez desplegó un mapa topográfico detallado sobre la mesa, marcando la zona boscosa mencionada por Lucía. «Es territorio perfecto para esconderse», observó. «Accesible en coche, pero lo bastante remoto para pasar desapercibido durante días». Al atardecer, un helicóptero de la Guardia Civil despegaba mientras equipos con perros rastreadores se organizaban en vehículos todoterreno. La operación de búsqueda se expandía dramáticamente, abarcando ahora un territorio mucho más amplio entre las provincias de Madrid y Ávila. Mientras los equipos de búsqueda se desplegaban hacia la zona boscosa, el análisis preliminar del teléfono de Carmen reveló algo impactante: una grabación de voz de 47 segundos realizada el día de su desaparición, donde se escuchaba a Carmen diciendo: «Miguel, por favor», seguido de un forcejeo, un golpe seco, y después, lo más perturbador, la voz de Miguel susurrando: «Debiste dejarme trabajar a mi manera, Carmen. Ahora tendré que encargarme de ti, como de las otras». La grabación del teléfono de Carmen confirmó los peores temores del equipo investigador. En la sala de crisis del ayuntamiento,
Agentes y técnicos escuchaban repetidamente aquellos 47 segundos devastadores, analizando cada sonido, mientras sus rostros reflejaban una mezcla de horror e indignación. «Vuelve a reproducirlo», pidió el teniente Sánchez por tercera vez, cerrando los ojos para concentrarse mejor en cada matiz. Un especialista de audio de la Guardia Civil señalaba patrones en la pantalla del ordenador, donde las ondas sonoras formaban picos y valles reveladores. «Este golpe seco que escuchan aquí», explicó, marcando un punto específico, «es compatible con un impacto contundente contra una superficie dura, probablemente el momento en que Carmen fue agredida». En una videoconferencia urgente, Sánchez compartía los nuevos hallazgos con comandantes provinciales de Ávila, Segovia y Toledo. En pantallas separadas aparecieron fotografías de 3 mujeres mayores, todas con expresiones serenas, inmortalizadas en momentos felices que contrastaban cruelmente con su destino. Todas desaparecieron en localidades donde Herrera trabajó o residió en los últimos 5 años, explicó Sánchez. Nunca fueron encontradas. El helicóptero de búsqueda sobrevolaba la espesa zona boscosa entre Madrid y Ávila. Su operador manejaba una sofisticada cámara térmica que transformaba el paisaje en un mosaico de tonos verdes y azules, buscando ansiosamente cualquier punto de calor naranja o rojo que pudiera delatar presencia humana entre los árboles. Simultáneamente, equipos terrestres con perros especialistas avanzaban por senderos forestales casi olvidados, comunicándose por radio en un código preciso y profesional. Algunos agentes portaban rifles de precisión, no solo para protegerse de posibles ataques de Miguel, sino también de la fauna salvaje que habitaba aquellos parajes. En el jardín de Carmen, Javier fumaba nerviosamente un cigarrillo tras otro, su mente atormentada por recuerdos recientes. Un flashback doloroso lo transportó a una llamada telefónica de hacía apenas un mes. «Hay un vecino que insiste demasiado en ayudarme, hijo. A veces me pregunta cosas que no debería saber». Aquellas palabras, que entonces interpretó como paranoia propia de la edad, ahora pesaban en su conciencia como plomo. Dentro de la casa, Ana sufría un ataque de ansiedad en el baño. Su respiración entrecortada y el sudor frío que bañaba su frente reflejaban el pánico que la invadía mientras sostenía una fotografía de su madre. Lucía entró sin llamar, abrazándola en silencio, uniendo su dolor al de su hermana. La investigación avanzaba en múltiples frentes. Lucía, canalizando su angustia en acción práctica, trabajaba con la agente Durán analizando cada entrada de la libreta azul de Carmen. «Esta referencia a el lugar donde papá talló nuestros nombres», señaló Lucía, «debe ser el mirador del bosque entre Robledo y El Tiemblo. Papá grabó nuestras iniciales en un roble cuando éramos pequeños. Pasada la medianoche, cuando el frío intensificaba la desesperación, la radio crepitó con un mensaje que aceleró todos los corazones. GC-17, aquí Sierra 4. Vehículo localizado en coordenadas 40.501, menos 4.347. Modelo y matrícula coinciden. Cambio. Los faros de los vehículos oficiales iluminaron el coche abandonado de Miguel en un camino forestal embarrado. Los agentes se aproximaron con precaución, armas preparadas, siguiendo un protocolo de aproximación a vehículos potencialmente peligrosos. Un agente con linterna descubrió huellas de botas que se alejaban del coche, junto a un rastro oscurecido que identificó inmediatamente. «Es sangre», confirmó, y se dirige hacia allí. En la penumbra, apenas visible entre la vegetación, se alzaba una construcción de piedra con techo parcialmente hundido, una antigua casa de guardabosques con las ventanas tapiadas, excepto una que mostraba un débil resplandor interior. El equipo táctico de la Guardia Civil rodeó sigilosamente la estructura, comunicándose con señales manuales. Cada agente
equipado con chaleco antibalas y dispositivos de visión nocturna, tomaba posición estratégica mientras el teniente Sánchez coordinaba la operación desde una distancia prudencial. «Tenemos movimiento interior», susurró en su radio. «Proceder con extrema precaución. Podría haber un rehén». La tensión alcanzó su punto máximo cuando los agentes tomaron posición final. Los francotiradores apuntaban a las escasas aberturas de la construcción, listos para neutralizar cualquier amenaza. Desde el interior llegaba el sonido inconfundible de algo arrastrándose, seguido de lo que parecía un gemido débil y humano. En el momento exacto en que el equipo táctico se preparaba para entrar, un disparo resonó desde el interior de la casa abandonada, seguido de un grito masculino de dolor y después el inconfundible sonido de una voz femenina anciana que exclamaba con determinación sorprendente: «Te dije que no era tan fácil matar a una enfermera de guerra, Miguel». El equipo táctico irrumpió en la casa abandonada tras escuchar el disparo, derribando la puerta con un golpe seco. Las linternas cortaron la oscuridad, revelando una escena que dejó atónitos hasta a los agentes más experimentados. Miguel Herrera yacía en el suelo, retorciéndose y sujetando su hombro ensangrentado, mientras Carmen, de pie aunque tambaleante, sostenía una antigua escopeta de caza con manos temblorosas pero mirada firme. «Llegáis tarde, pero bienvenidos», murmuró Carmen con voz ronca antes de que las fuerzas la abandonaran y la escopeta resbalara de sus dedos. Los agentes aseguraron a Miguel con rapidez, esposándolo mientras el hombre gruñía de dolor y miraba a Carmen con una mezcla de incredulidad y rabia. Los sanitarios, que esperaban fuera, entraron inmediatamente para atender a ambos. «Su pulso es más fuerte de lo que esperaría», comentó uno de ellos, mientras envolvía a Carmen en mantas térmicas. «Es usted una luchadora, señora». En la ambulancia, con una máscara de oxígeno cubriendo su rostro demacrado, Carmen respondía débilmente a las preguntas iniciales del teniente Sánchez. Sabía que no debía confiar en él cuando empezó a hacer demasiadas preguntas sobre mis joyas, explicó con esfuerzo. «Las personas curiosas por el dinero ajeno nunca traen nada bueno». Durante el trayecto al hospital provincial, Carmen relató en fragmentos entrecortados cómo Miguel la había abordado durante su paseo habitual, iniciando una discusión que escaló rápidamente. «Me amenazó cuando le dije que hablaría con la Guardia Civil sobre mis sospechas. Luego sentí un golpe aquí», señaló su nuca, «y todo se volvió negro». En otro momento de lucidez, Carmen describió su cautiverio en el cobertizo. «Fingí estar más sedada de lo que realmente estaba. Le escuché hablar solo sobre las otras viejas estúpidas y cómo yo casi lo arruino todo con mi desconfianza». La noticia del rescate llegó rápidamente a Robledo. Javier, Ana y Lucía recibieron la llamada que habían estado esperando y se dirigieron frenéticamente al hospital provincial, corriendo por pasillos asépticos, guiados por una enfermera, hacia la habitación donde su madre estaba siendo tratada. El reencuentro fue intensamente emotivo. Carmen, tendida en la cama hospitalaria con aspecto frágil, pero una débil sonrisa en los labios, extendió sus manos hacia sus hijos que la rodearon entre lágrimas. Lucía sostenía la mano de su madre como si temiera que pudiera desvanecerse, mientras los tres hablaban atropelladamente, mezclando disculpas, alivio y promesas. El médico que atendía a Carmen explicó su situación clínica a la familia reunida. Presenta deshidratación moderada, hipotermia leve y una contusión craneal en fase de resolución. Es verdaderamente asombroso cómo ha resistido, especialmente considerando su edad y las condiciones en que estuvo retenida. En otra ala del hospital, custodiado por guardias civiles, Miguel recibía tratamiento para su herida de bala mientras mantenía un obstinado silencio, negándose a responder cualquier pregunta de los investigadores. Cuando Carmen estuvo suficientemente estable,
El teniente Sánchez y la agente Durán tomaron su declaración oficial mientras una grabadora registraba cada palabra de su testimonio cronológico y sorprendentemente detallado. «Reconocí la casa en cuanto llegamos», explicó Carmen. «Mi esposo y yo pasábamos veranos allí antes de tener a los niños. Sabía que en el armario del pasillo el guarda siempre guardaba una escopeta para protegerse de los animales salvajes. Mientras tanto, en Robledo, los vecinos se reunieron espontáneamente en la plaza al conocer la noticia del rescate. Abrazos, lágrimas de alivio y conversaciones exaltadas llenaron el espacio mientras don Emilio hacía sonar las campanas de la iglesia, anunciando el fin de la pesadilla. Ya entrada la noche, Carmen dormía finalmente con expresión tranquila. Lucía velaba su sueño desde una incómoda butaca, observando cómo Miel y Sombra, traídos especialmente por Pilar, se acurrucaban a los pies de la cama como si nunca hubieran estado separados de su dueña. Mientras Carmen descansaba bajo vigilancia médica, el análisis del teléfono de Miguel revelaba algo perturbador que el teniente Sánchez observaba con expresión sombría. Fotografías de al menos 5 otras mujeres mayores de diferentes pueblos, todas en situaciones cotidianas, todas aparentemente vigiladas sin su conocimiento. Y en la carpeta digital donde se guardaban estas imágenes, un título escalofriante: Próximas. El descubrimiento de las fotografías en el teléfono de Miguel desató una reacción inmediata. El centro de operaciones en la comandancia provincial se expandió, con mapas digitales mostrando 5 localizaciones diferentes donde vivían las mujeres fotografiadas. Agentes contactaban frenéticamente con policías locales para verificar su estado. El teniente Sánchez, con ojeras pronunciadas tras días sin apenas dormir, mantenía una videoconferencia urgente con comandantes de otras provincias. «Tenemos confirmación de que Dolores Martín, Josefa Ruiz y Amparo López están a salvo», informó con alivio contenido. «Pero no hay rastro de Isabel Vega ni de Margarita Campos». La investigación había adquirido dimensiones que nadie anticipó cuando Carmen desapareció. Lo que comenzó como la búsqueda de una anciana extraviada se había convertido en la casa de un depredador serial. En el hospital, Carmen recibía un constante flujo de visitas. Su habitación, inicialmente austera, se llenaba gradualmente de flores y pequeños obsequios traídos por vecinos de Robledo. Pilar, con lágrimas en los ojos, le entregó una bufanda tejida durante las noches de angustia tras su desaparición. A pesar de su debilidad, Carmen demostraba una claridad mental asombrosa mientras narraba a los investigadores los métodos de Miguel. «Siempre aparecía cuando yo estaba sola», explicó a la agente Durán. «Al principio rechazaba su ayuda, pero él era persistente, siempre amable, hasta que bajas la guardia. Así funcionan estos depredadores». Simultáneamente, un equipo de agentes registraba meticulosamente la casa de Miguel con una orden judicial. En un compartimento oculto en el armario del dormitorio, descubrieron un alijo perturbador: documentos falsos, tarjetas bancarias a nombre de personas fallecidas y varias libretas organizadas por nombres. «Mira esto», señaló un agente, mostrando páginas donde Miguel había anotado horarios, rutinas, medicamentos y valoraciones como joyas familiares, valor estimado 15.000 euros, junto al nombre de Carmen. La noticia del rescate alcanzó rápidamente los medios nacionales. En las pantallas de televisión de toda España aparecía la fotografía de Carmen, con titulares que destacaban su valentía. Anciana de 85 años escapa de su secuestrador y lo neutraliza con una escopeta. El despacho del teniente Sánchez se convirtió en un centro de llamadas constantes. Familiares de personas mayores desaparecidas contactaban desde distintos puntos del país, creando una inquietante lista de posibles víctimas que podría conectarse con los movimientos geográficos de Miguel durante los últimos años.
En la cafetería del hospital, Ana y Javier mantenían una conversación íntima y dolorosa que llevaban años postergando. Siempre dijo que no quería ser una carga, murmuró Ana, revolviendo un café que había olvidado beber. Por eso callaba sus preocupaciones, y nosotros estábamos demasiado ocupados para escuchar lo que no decía. Lucía, mientras tanto, tomaba decisiones que cambiarían su vida. En el pasillo, hablaba por teléfono con su jefe en Sevilla, su voz firme a pesar de la emoción contenida. No es una decisión temporal, afirmó. Presento mi renuncia. Mi lugar está aquí ahora, con mi madre. La investigación dio un giro significativo cuando Carmen recibió la visita de la jueza instructora Alicia Mendoza, una mujer de mediana edad con expresión seria pero compasiva. La magistrada desplegó un expediente con fotografías de mujeres desaparecidas en circunstancias similares. El rostro de Carmen se transformó al reconocer una de las imágenes. Sí, la recuerdo, dijo con voz quebrada. Miguel la mencionaba como su amiga Margarita de Ávila. Dijo que había fallecido hace unos meses, tras una larga enfermedad. En la sala de interrogatorios del hospital, Miguel finalmente rompió su silencio. Confrontado con la evidencia acumulada, su expresión desafiante revelaba una perturbadora falta de remordimiento. «Las viejas son todas iguales», declaró con desprecio. «Viven solas, con dinero que no gastan, desconfiadas pero desesperadas por compañía. Es casi demasiado fácil». En Robledo, la comunidad transformaba su ansiedad en acción. Vecinos organizaban una limpieza profunda en casa de Carmen, preparándola para su regreso. Instalaban nuevas cerraduras y un sistema de alarma, donado por el ayuntamiento, convirtiendo la vivienda en un refugio seguro para cuando la anciana pudiera volver. Mientras la investigación continuaba desentrañando la red de crímenes de Miguel, una llamada urgente interrumpió al teniente Sánchez. Un equipo de búsqueda había encontrado restos humanos enterrados cerca de la casa abandonada donde retuvo a Carmen, y junto a ellos un medallón con la inscripción «Para Margarita, con todo mi amor», confirmando que el caso había escalado de secuestro y robo a algo mucho más oscuro. 6 meses después del rescate de Carmen, Robledo de Chavela había experimentado una transformación profunda. La primavera teñía de verde los alrededores, pero el cambio más significativo no estaba en el paisaje, sino en el espíritu del pueblo. La casa de Carmen, ahora adaptada con rampas de accesibilidad y discretas cámaras de seguridad, lucía un jardín floreciente donde ella y Lucía plantaban nuevos rosales. El interior de la vivienda también había cambiado. Las paredes recién pintadas, en tonos cálidos, los marcos nuevos que albergaban antiguas fotografías familiares y un sistema de botones de emergencia estratégicamente ubicados conferían seguridad sin sacrificar el carácter hogareño que siempre había definido el espacio. Carmen, sentada en su sillón favorito junto a la ventana, mantenía una videollamada con Ana mientras sus gatos dormitaban a su lado. A pesar de haber perdido peso, su rostro mostraba un saludable color y sus ojos conservaban la vivacidad que ni siquiera el cautiverio había logrado apagar. En Madrid, el Palacio de Justicia acogía el juicio contra Miguel Herrera, convertido en un caso mediático nacional. Carmen, vestida con sobria elegancia, había declarado ante el tribunal con una firmeza que impresionó a todos los presentes. Lo que más dolió no fue el golpe ni el encierro, había testificado con voz clara, sino la traición de alguien a quien abrí mi casa y consideré un amigo. Miguel, sentado entre guardias civiles, mantuvo la mirada fija en el suelo durante todo el testimonio, incapaz de enfrentar la dignidad de la mujer que había sobrevivido a su crueldad. Los titulares de los periódicos nacionales reflejaban el impacto del caso. El depredador de ancianas se enfrenta a múltiples cargos de asesinato. Rezaba un diario junto a una fotografía de Carmen saliendo con paso firme del tribunal. El impacto del caso trascendía lo judicial.
En el Ayuntamiento de Robledo, vecinos, representantes de la Guardia Civil y asistentes sociales coordinaban la nueva Red Vecinal de Acompañamiento, con Pilar explicando el sistema de visitas regulares a personas mayores que vivían solas. La relación entre los hermanos Vázquez también había experimentado una transformación. Ana y Javier ayudaban a instalar estanterías en la habitación que ahora ocupaba Lucía en casa de Carmen. Los tres conversaban con una naturalidad que revelaba la reconciliación familiar lograda a través de la adversidad compartida. En reconocimiento a su labor, el teniente Sánchez y la agente Durán recibieron una condecoración en Madrid. Ambos mencionaron en sus discursos cómo el caso había cambiado profundamente su perspectiva sobre la vulnerabilidad y fortaleza de las personas mayores. Con la asistencia del abogado Mendoza, Carmen revisaba su Nuevo Testamento. Entre sus disposiciones establecía una pequeña fundación destinada a ayudar a ancianos en situación de soledad en pueblos rurales, transformando su experiencia traumática en un legado positivo. El pueblo entero se reunió para una ceremonia especial en la plaza. El alcalde y don Emilio descubrieron un banco de piedra con una placa que rezaba «En honor a Carmen Vázquez, cuya valentía nos recordó que nunca somos demasiado viejos para luchar». Sentada en su banco, Carmen cautivaba a un grupo de niños del pueblo que la escuchaban fascinados mientras relataba historias de su juventud como enfermera, transmitiendo no solo anécdotas, sino valiosas lecciones de resistencia y dignidad. Lucía observaba la escena desde la distancia, con lágrimas de emoción, mientras hablaba con la agente Durán, quien visitaba regularmente a Carmen convertida ya en amiga de la familia. Al atardecer, Carmen y Lucía paseaban lentamente por el sendero con los gatos, saludando a vecinos que ahora prestaban especial atención a los ancianos del pueblo, creando una red invisible pero fuerte de cuidado comunitario. Al cumplirse un año exacto del rescate, Carmen celebró su 86 cumpleaños rodeada no solo de su familia, sino de todo un pueblo que había aprendido la lección más valiosa, que la verdadera seguridad no viene de puertas cerradas y sistemas de alarma, sino de comunidades donde nadie queda invisible. Mientras sopla las velas de su tarta, Carmen pide un deseo que ya se ha cumplido: no estar sola nunca más. Y en la cárcel provincial, Miguel Herrera recibe la notificación de su sentencia definitiva. 30 años por múltiples asesinatos, sin posibilidad de reducción, garantizando que Carmen y las familias de sus víctimas puedan vivir con la certeza de que la justicia, aunque tardía, finalmente llegó para quienes ya no podían reclamarla por sí mismas.